Hello and welcome to another episode of India and Global Hola y Left. bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor, no olvides suscribirte. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la caja de descripción. Pero al menos, mira este programa, dale a me gusta, compártelo y comenta. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Vijay Prashad. Vijay es historiador y comentarista político. Ha escrito varios libros y es el director ejecutivo del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Vijay, bienvenido de nuevo a India y la Izquierda Global. Vijay, welcome back to India and Global Left. Es agradable contigo. Me alegra. Good to see you again. If we could start Me alegra verte de nuevo. Si pudiéramos empezar con Palestina, estamos presenciando una hambruna masiva tremenda. Los datos de hoy de funcionarios palestinos indican que 405,000 toneladas de verduras han caído a solo 28,000 toneladas de producción, lo que significa una escasez de alimentos enorme. Esto se suma a la destrucción total de 65 granjas de ganado y vacuno, y estamos escuchando conversaciones sobre una posible reocupación de Gaza, de la que nadie sabe exactamente qué significa, pero la gente asume que supondrá una intensificación de la ocupación y quizás una ocupación a más largo plazo. Y en Cisjordania ocupada, estamos viendo un ritmo tremendo de expansión de asentamientos, además de la violencia. Como historiador, ¿cómo situaría este momento en la larga historia de, digamos, más de 100 años desde la Declaración Balfour? ¿Cómo describiría lo que está ocurriendo en Palestina en este momento? Bueno, ya sabes, es interesante hacer una comparación rápida con lo que ocurrió en el subcontinente indio. Porque tanto en el Imperio Británico en la India, como en el mandato británico en esta parte de Asia Occidental, los británicos decidieron hacer lo mismo, es decir, dividir lo que consideraban un problema intratable. Ya sabes, en la India, dividir el país, crear un supuesto país musulmán y un supuesto país hindú, y dejar que 13 millones de personas cruzaran una frontera imaginaria, al principio imaginaria. 1 millón de personas murieron en la partición del subcontinente indio. Fue un saldo brutal de muertes. 1 millón de personas. Sabes, mi familia viene de Lahore a lo que ahora es la India, y así sucesivamente. 13 millones de personas hicieron ese viaje. Pero hubo, en cierto sentido, un reconocimiento de que ahora existe un Pakistán y existe una India. Y realmente no hubo ningún intento por parte de ninguno de los dos bandos de ir y conquistar al otro. Bien, en primer lugar, por cuestión de escala, quizás era imposible. Hubo una lucha en Cachemira, pero eso fue por Cachemira, no por, ya sabes, el hecho de Pakistán y el hecho de India. Y ahora entendemos el hecho de Pakistán y el hecho de India. En el mandato británico en Asia Occidental, la historia es diferente. Porque justo cuando los británicos anunciaron la partición de la tierra en un país para los judíos y un país para los árabes, que es como ellos lo veían, el país aún no creado de los judíos que ya había desarrollado un ejército, simplemente fue y conquistó toda la tierra. Y en toda la ciudadanía hubo 700,000 palestinos expulsados de la tierra, trasladados a campos en Gaza, Líbano, Israel, Jordania, y así sucesivamente, e incluso más lejos. Es una historia muy diferente, sabes, es violenta, igual que la partición en el sur de Asia fue violenta. Pero aquí, el nuevo Estado de Israel fundamentalmente no reconoció a los palestinos como un país vecino, como una entidad, como un pueblo, y desde 1948 ha llevado a cabo una Nakba permanente, intentando básicamente aniquilar a los palestinos de la zona, tomar toda la tierra, del río al mar, para Israel, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, y quizás más allá. Hay planes para ir más allá del río Jordán, ya sabes, por supuesto, para tomar grandes extensiones de Siria. Si miras el mapa, ya hay un lugar llamado el Dedo de Metula en Líbano, donde la llamada línea de control entre Líbano e Israel es casi una línea recta desde el Mediterráneo.
Pero luego llegas al borde de los altos del Golán y hay ese dedo de Israel que se adentra en Líbano. ¿Por qué? Para controlar el agua, ya sabes, para controlar una fuente de agua. Simplemente fueron y conquistaron ese trozo. Se llama el dedo de Metula. No lo van a ceder. Así que existe una especie de imaginación en Israel de simplemente quedarse con todo. Imagina que el ejército indio en 47 hubiera dicho: olvidemos la partición, vamos a enviar los tanques y tomar todo lo que iba a ser Pakistán. Eso no ocurrió, pero sí ocurrió en Israel. E Israel sigue queriendo aniquilar a los palestinos. Quería preguntarte algo sobre cómo ves el movimiento de resistencia palestino o el movimiento nacional en este momento, porque tuve a Moin Rabbani en mi programa y le pregunté sobre cuáles podrían ser algunos de los motivos para ser optimista en este momento, donde es imposible ser optimista, de alguna manera, pero tampoco hay que ser fatalista. Hay que buscar esperanza. Y él habló de algunos de estos cambios, y llegaremos a eso. Pero una de las cosas que dijo fue que el movimiento palestino parece carecer en este momento, a diferencia quizá de los años 80, cuando la OLP, a pesar de todos sus fracasos, era un movimiento nacional fuerte. Dijo que las divisiones han sido muy notables y que la causa palestina ahora carece de un movimiento nacionalista unificado. ¿Qué opinas sobre las divisiones dentro de las diferentes facciones del movimiento palestino? Todo movimiento de liberación nacional tiene una serie de grupos, porque existen diferentes puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Sin duda existía una especie de centro palestino que solía estar muy presente en la imaginación de la gente, y esa era la Organización para la Liberación de Palestina, que reunía a todas las facciones, ya sabes, Fatah, la izquierda palestina y así sucesivamente. Todos estaban en la OLP. La OLP se fractura en la época de Oslo. Hasta los acuerdos de Oslo de 1994, hace ya más de 30 años. Hasta Oslo, la OLP era el foco central de la resistencia palestina. Después de Oslo se produce una división entre quienes aceptaron Oslo y quienes lo rechazaron. ¿Quiénes rechazaron Oslo? El Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Frente Democrático para la Liberación de Palestina, Hamas, la Yihad Islámica. Un montón de estos grupos dijeron: no aceptamos Oslo. Oslo es una rendición. Así lo llamó Edward Said, una rendición. Esa fue realmente la gran división en la OLP, la gran división. Hace unos 20 años, cuando los líderes de todos estos grupos lograron comunicarse clandestinamente en prisiones israelíes, una historia muy interesante, estaban en diferentes prisiones, incomunicados, pero consiguieron enviarse mensajes entre ellos. Estos son los líderes de las principales facciones. Escribieron juntos, desde diferentes prisiones, una carta que luego fue sacada de contrabando y publicada como la Carta de los Prisioneros, donde los presos argumentaban hace unos 20 años diciendo: mirad, necesitamos un nuevo proyecto nacional. Ahora comprendemos los fracasos de Oslo. La autoridad palestina se ha convertido en un policía de la ocupación israelí. Realmente no está llevando adelante la visión de la OLP. Necesitamos una nueva política. Necesitamos un nuevo horizonte. Pero curiosamente, cuando se filtró esta carta, los israelíes lo reconocieron como una amenaza. Lo último que quieren es que Marwan Barghouti y todas estas personas salgan de prisión y creen un nuevo proyecto nacional palestino. Así que puntualmente, casi como siguiendo un calendario, los israelíes siguieron deteniendo a líderes de las distintas facciones palestinas, arrojándolos al aislamiento. Khalid al-Jarrar aquí, Barghouti ya en prisión, y así sucesivamente, sin permitir que la política palestina se unificara. Occidente nunca estuvo interesado en esto, ni tampoco los árabes del Golfo. Y de manera fascinante, en 2023, los chinos trajeron representantes legítimos. Esto es muy importante, que utilice la expresión representantes legítimos, porque muchos líderes están en cárceles israelíes, retenidos en detención administrativa sin ninguna consideración política ni nada por el estilo. Así que,
Líderes o representantes de estos movimientos fueron llevados a China. De nuevo, hubo mucho trabajo clandestino para llevarlos allí. Se reunieron, discutieron la necesidad de unidad y por primera vez en unos 40 años publicaron la declaración de los 14 partidos en 2024. Es una declaración sumamente importante, pero están siendo erosionados de manera efectiva. Su capacidad de actuar está siendo limitada como consecuencia de la presión israelí sobre el terreno. Les está resultando extremadamente difícil seguir desarrollando la política. Pero me gustaría decir con optimismo que la declaración de los 14 partidos es una verdadera apertura. Y no sé qué está ocurriendo, ya sabes, de nuevo, en los entresijos, en la infraestructura de la política, en el trabajo clandestino, en las conversaciones que están teniendo. No estoy seguro de lo que están construyendo, pero sin duda han visto la luz de la Carta de los Prisioneros de los años 2000. Ya sabes, 2004, cuando los prisioneros dijeron, escuchad, 10 años después de Oslo necesitamos una nueva dinámica. Y sé que la declaración de los 14 partidos, 30 años después de Oslo, por fin los ha reunido. ¿A dónde llevará esto? Podemos especular un poco, pero creo que deberíamos dejarlo ahí y observar. Los países que son principalmente responsables de lo que está ocurriendo en Palestina son Estados Unidos, en primer lugar, y Europa en segundo lugar. Quiero decir, ha habido algunas excepciones vergonzosas en el sur global. Me vienen a la mente India y Azerbaiyán. Pero estos son países muy insignificantes. Francamente, si Occidente no les estuviera proporcionando armas, apoyo ideológico y todo tipo de apoyo diplomático y de inteligencia. Últimamente, hemos estado viendo estas, ya sabes, rabietas morales, de alguna manera, por parte de los europeos, diciendo, reconoceríamos al Estado palestino, mientras mantienen esta fachada de luchar para eliminar a Hamás. Así que, básicamente, le da a Israel luz verde para seguir haciendo lo que ha estado haciendo. Y por supuesto, Estados Unidos ha perdido completamente el rumbo. Así que eso es algo que estamos viendo a nivel de los funcionarios. Por otro lado, y esto es algo sobre lo que Moin Rabbani dijo, que no deberíamos ser fatalistas, hay una oleada de apoyo dentro de este núcleo imperial entre la gente en general, incluyendo a muchas personas judías en Estados Unidos. Si pudiera comentar sobre estos dos tipos de desarrollos contradictorios que estamos viendo en el núcleo imperial en relación con la cuestión de Palestina. Bueno, ya sabes, digamos las cosas como son. Grandes cantidades de personas en el núcleo imperial han salido a las calles de manera bastante constante y han roto, en cierta medida, el muro de críticas en torno al antisemitismo. Mira, el antisemitismo es un problema real. Es racismo, ya sabes, es una forma de racismo. Estos son problemas reales. Pero el argumento de que criticar a Israel es antisemitismo ahora se ha enfrentado a un verdadero desafío y no ha podido sostenerse. Por eso, después de toda esta hambruna masiva, quiero decir, mira hasta dónde hay que llegar para que Keir Starmer se levante y diga, bueno, hay un problema. Mira hasta dónde hay que llegar para que Donald Trump diga que la gente se está muriendo de hambre en Gaza. Quiero decir, sí, Donald, eso es un hecho. En realidad, no es indignación. Acabas de decir algo factual. La gente lo es. Y de hecho creo que él dijo que demasiada gente está pasando hambre. No estoy exactamente seguro de cuáles fueron sus palabras. Pero sea lo que sea, estas personas lo dicen por un lado porque están bajo presión. Sabes, la gente les habla directamente y les pregunta, ¿qué está pasando aquí? Es ridículo, absurdo que permitáis esto, que lo financiéis, que, sabes, los británicos han estado proporcionando apoyo de inteligencia, vuelos de sus aviones de inteligencia sobre Gaza, dirigiendo ataques y demás. Tienen un papel directo en el genocidio. Ni siquiera es un apoyo pasivo. Incluso el suministro de armas es una forma de apoyo pasivo comparado con proporcionar información de objetivos. Sí, tienen aviones de vigilancia y demás. Participación activa.
active participation. This is one pressure, but the other is that it is also true. Esta es una presión. Pero la otra es que también es cierto que los palestinos se enfrentan a algo que creo que la gente en Occidente no ha visto en mucho tiempo. Ya sabes, esta campaña de hambre. Incluso en lugares como Sudán, cuando hubo un incidente relacionado con la hambruna en 2011, 2012, 2021, no se trataba de campañas de hambre. Netanyahu es el personaje más horrendo. Su carácter es dudoso. Los iraníes acaban de anunciar, tenemos un problema en Naur. Netanyahu para comunicado, bebiendo individuo, diciendo, pagimos al pueblo iraní. Quiero decir, ¿qué es eso? ¿Es eso una broma? That's a, fraternity prank. He's that kind of character. Ya sabes, él es ese tipo de personaje. Recuerda, una docena de personas murieron en el ataque a Charlie Hebdo en París, y todos los líderes mundiales vinieron, incluido Netanyahu, para marchar por la calle diciendo, ya sabes, condenamos esto. ¿Dónde está la marcha ahora? ¿Dónde están Macron y todos los demás? ¿Cuándo van a decir, vamos a marchar por las calles de la ciudad de Gaza, llevando ayuda con nosotros? Nada. Estas son personas hipócritas, así que la hipocresía está sobre la mesa. Pero también es cierto que ahora están haciendo algunas declaraciones presionados por la gente y las terribles circunstancias en Gaza. Incluso lo que ocurrió el 7 de octubre es otro ejemplo. Quiero decir, unas 800 personas civiles fueron asesinadas. Supongamos que todas fueron asesinadas por Hamás. Hay informes contradictorios que indican que algunos podrían haber sido asesinados por los israelíes, pero digamos que Hamás los mató. Ahora, más de 1000 personas han sido asesinadas. De hecho, algunos informes dicen ahora que 2000 han muerto solo en los puntos de distribución de alimentos. Eso es mucho más que el número de personas asesinadas por Hamás, incluso si asumimos que todos fueron asesinados por Hamás. Mi última pregunta aquí, ya que has hecho el paralelismo con el subcontinente indio, es que creo que una de las diferencias clave en el caso de Israel es que allí tuvimos un pueblo colonizador, es decir, básicamente europeos que venían de otros lugares. En el subcontinente indio, todos eran personas que ya vivían allí, y la división era interna, así que no existía ese supuesto problema demográfico. Y si uno mira la historia, Estados Unidos, Australia, es decir, lugares donde naciones colonizadoras se convirtieron finalmente en repúblicas o estados-nación, básicamente han podido hacerlo tras borrar por completo a todo un pueblo. Ahora, por supuesto, como escribe Ilan Pappé, Israel se enfrenta a un problema porque es una nación colonial de colonos del siglo XVIII en un estado colonial de colonos en el siglo XXI. ¿Cuál puede ser la solución? Mucha gente habla de un solo estado. Es muy difícil incluso pensar en un solo estado. Bueno, lo entiendo, porque el argumento es que es extremadamente difícil pensar en dos estados cuando los colonos se han expandido tanto y son la circunscripción más importante para el Estado israelí, sin importar quién llegue al poder. Y por lo tanto, nadie los va a desmantelar. Y ese es el argumento detrás de decir que debería ser un solo estado. ¿Cuál es el resultado final? What is the end result? Bueno, mira, lo primero es que entiendo perfectamente por qué varios países están pidiendo la solución de dos estados o el reconocimiento de Palestina y demás. Estoy muy a favor de esto en este momento. ¿Por qué? Porque ahora mismo la cuestión más urgente es impedir la anexión israelí de Gaza y Cisjordania. Si dices que la solución de dos estados no vale y ha desaparecido, básicamente estás autorizando a Israel a entrar y apoderarse de Gaza. Y sí dirían, claro, la solución de dos estados se ha acabado. Por eso es importante que India, China y todos estos países sigan insistiendo. Apoyamos la solución de dos estados, porque lo que están diciendo es Jerusalén Este, Cisjordania. Gaza es parte de Palestina, no puede ser tomada por Israel. Hay que sacar a los colonos, es ilegal. Verás, si anulas la solución de dos estados, entonces los colonos no son ilegales. Los colonos en Cisjordania dirán,
no hay dos estados. Así que, en este momento, tácticamente es muy importante seguir insistiendo en el hecho de que existe una situación de dos estados. Y eso está establecido en tratados internacionales. Muy importante. Eso no se puede abandonar. En el futuro, hay un verdadero debate que debe tenerse. En el futuro, un verdadero debate que debe tenerse. Y te diré por qué. Porque por un lado, este es un territorio extremadamente pequeño con geografías muy disputadas. Ya sabes, cada pequeño pueblo es un lugar de narrativas en conflicto, de enfrentamientos, de importancia histórica y así sucesivamente. Sí, cada zona es muy congestionado en cierto sentido y denso. Está congestionado físicamente y es denso histórica y culturalmente. Todo está en disputa. Dado eso, realmente no hay posibilidad de dos estados. Quiero decir, tienes que encontrar una manera de conectar Gaza con Cisjordania. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Construir un monorraíl? ¿Vas a permitir fronteras abiertas? ¿Qué vas a hacer? Podrías tener un sistema de tren cerrado donde vas de un país a otro. El único otro ejemplo que tenemos de algo más o menos parecido es Rusia. Sabes, Rusia tiene un enclave que está efectivamente en Polonia, ¿verdad? Un pequeño enclave. No hay una forma real de llegar allí si eres ruso. Básicamente estás allí encerrado. No hay un corredor terrestre, ¿verdad? Tienes que volar o ir por mar. Este no es un proyecto bien diseñado. Ya sabes, tres pequeñas partes del Estado palestino: Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania. La solución de un solo Estado plantea un serio desafío al sionismo, porque el proyecto sionista sostiene que Israel es un Estado judío. Ahora bien, si es un Estado judío y hay un solo Estado, dejará de ser un Estado de mayoría judía. Estará muy cerca del 50-50. Y luego la demografía muestra que probablemente con el tiempo será un Estado de mayoría palestina. Bien, eso es un problema para el sionismo. Pero es interesante que Israel ha sido bastante hipócrita en esto. Nunca han salido y declarado, somos un Estado judío. Por otro lado, toda la estructura legal respalda la idea de que es un Estado judío. Así que tendrás que anular la idea de que es un Estado judío. Lo cual, creo que el supremacismo judío en el Estado es una mala idea, como el supremacismo hindú o el supremacismo blanco o cualquier forma de supremacismo. Es una idea muy mala. Pero esa es la lógica fundamental del sionismo. Así que los sionistas tendrán que retirar su reivindicación de un Estado sionista y permitir que un Estado democrático y laico surja en un solo Estado. Este es un debate muy complicado en torno al sionismo. Así que, quiero decir, todo el asunto sigue sin resolverse. No se puede ahora mismo abandonar la solución de dos estados. Tácticamente, es absolutamente necesario mantener la solución de dos estados. Lo que los palestinos e israelíes decidan más adelante, eso es otro asunto. Porque también es cierto que la solución de dos estados no es viable en esta zona tan congestionada y densamente poblada. Pero la solución de un solo estado anula el sionismo. ¿Se puede anular el sionismo? No estoy seguro de eso. Creo que es una gran lucha. Ciertamente, la primera condición debe ser un cambio dentro de los propios Estados Unidos. Quiero decir, mientras eso no ocurra, es imposible. Además, es importante decir que Cisjordania no está unificada. Hay varios cantones y están expandiendo el asentamiento E1, que es contiguo a Maale Adumim, lo que está dividiendo en tres partes Jericó, el Valle del Jordán, Jerusalén Este, etc. Así que, sí, pasemos a lo que está haciendo el sur global frente a la escalada unilateral de Estados Unidos a través de la guerra económica. Además, las sanciones son básicamente políticas, así que no se trata solo de comercio. Es toda una guerra económica y política. Y quería empezar con los BRICS, dado que llevas mucho tiempo escribiendo sobre MNO y lo has seguido de cerca. Una de las diferencias que percibí, y dime cuál es tu opinión al respecto, es que mientras el MNO no contaba con un fondo de reservas contingente,
como el que tienen los BRICS como alternativa a la financiación del FMI, ni con un fondo de inversión como alternativa al Banco Asiático de Desarrollo o al Banco Mundial. El MNO tenía una política muy impresionante en su núcleo, centrada en la cuestión de la descolonización y el antiimperialismo. Pero esos países también tendían en cierta medida hacia el socialismo, en distintos grados. Durante mucho tiempo los BRICS no tuvieron ese tipo de política unificada contra el imperialismo. Creo que ahora hay algún tipo de cambio en ese sentido. Y países como India y Brasil, que siempre han sido problemáticos, y con el tipo de cambio en el ANC en Sudáfrica, se ha escrito mucho sobre cómo han aceptado el neoliberalismo. Han existido estas divisiones dentro de los BRICS. Pero últimamente, a raíz de la intensificación de la guerra económica de Trump, estamos viendo una cierta inserción de la política en los BRICS. ¿Cómo ves este cambio y cómo afecta la relación entre Occidente y el Sur global de cara al futuro? The relationship between the West and the global South going forward? That's such an excellent question. In April, Esa es una pregunta excelente. En abril, nuestro Instituto Tricontinental publicó un texto llamado El espíritu de Bandung. Está disponible en línea, se puede descargar gratuitamente, etc. Es muy interesante porque responde exactamente a tu pregunta. El texto sobre el espíritu de Bandung sostiene que la conferencia de Bandung de 1955, que generó la energía para crear el movimiento de países no alineados en 1961, surge de las luchas anticoloniales. Las personas que asisten allí, ya sea Nehru, Zhou Enlai, Nasser y otros, llegan con la fuerza de un movimiento anticolonial detrás de ellos. Son auténticos líderes surgidos de movimientos. Aunque Nehru pudiera provenir de un entorno elitista, representaba al Congreso Nacional Indio, que era una fuerza de masas que había expulsado a los británicos de la India. Zhou Enlai representaba el resurgimiento chino, la redención de la revolución de 1911, ahora liderada por el Partido Comunista de China en 1949. Así fue como llegaron a Bandung. Así se creó el movimiento de países no alineados, con esa enorme presión política detrás de ellos. Y la política del anticolonialismo tenía un conjunto de características unificadoras, por lo que fue tan fácil redactar la declaración en Bandung. Todos estaban de acuerdo en todo, ya sabes, y así la política marcó el camino. En Bandung, la economía era importante, hablaron sobre el cambio económico. Y de hecho, en 1964, a instancias del movimiento de países no alineados, las Naciones Unidas crearon la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, que es el grupo de reflexión para el desarrollo del sur global, y desempeña un papel muy importante hasta hoy. Perdóneme, no era la Progress. Por supuesto, esto salió de Urban. El globo de Bandung perdió aire en los años 80 durante la crisis de la deuda. Esa es una historia que cuento en el libro Darker Nations, sobre cómo el globo perdió aire en la crisis de la deuda de los años 80. Pues bien, cuando surge el BRICS en 2009, es una respuesta directa a la crisis crediticia en los países occidentales en 2007 y 2008. El colapso de ciertas partes del sistema bancario, Estados Unidos inyectando una enorme cantidad de dinero en el sistema bancario para evitar que los activos tóxicos de la vivienda derrumbaran todo el sistema y así sucesivamente. Así que los BRICS, o las grandes locomotoras del sur, se unen en 2009 principalmente por motivos económicos, no políticos. Se ven empujados a ello por la crisis financiera. No son empujados allí por movimientos de masas. Así que incluso en 2009, en muchos de estos países, en realidad son fuerzas de la derecha o de centro derecha las que llegan a la mesa de negociación, no fuerzas de la izquierda en 2009. En China, por ejemplo, en ese momento no existía el resurgimiento de la izquierda que se da con Xi Jinping. Había un enfoque mucho más mesurado, y los chinos se sentaron a la mesa, lo cual ya es extraordinario. No dijeron nos quedamos al margen, se sentaron a la mesa, es la sede de BRICS. Pero fue sobre la base del comercio sur-sur, la cooperación empresarial sur-sur y demás. También están siendo empujados hacia la política,
pero no tienen movimientos de masas detrás de ellos. Sabe, el señor Modi se enfrenta a un enorme problema en la India relacionado con el fraude electoral y demás en Karnataka y las elecciones allí, el llamado vote chore. Está bajo mucha presión allí. No está claro en Brasil que el señor Lula pueda imponerse en otra elección. En Sudáfrica, es un gobierno minoritario de izquierda y derecha. Es un gobierno minoritario, no tienen mayoría. Son países muy débiles. China está luchando por resistir la campaña de presión de Estados Unidos sobre China. No obstante, todas estas presiones e impulsos y los aranceles de Trump y demás les han llevado en una dirección política. De hecho, lo que aceleró la política de los BRICS fue la entrada de Rusia en Ucrania, porque todos estos países enfrentaron presiones para condenar a Rusia y se negaron. Y luego expandieron los BRICS, incorporaron a casi todos los países productores de petróleo, excepto Venezuela y Estados Unidos. Estoy seguro de que Venezuela en algún momento entrará en los BRICS. Entonces, la mayoría de los países productores de energía estarán en los BRICS. Ya sabes, la OPEP Plus estará dentro de los BRICS. Esto es un cambio. Serán políticamente más fuertes. Empezarán a tomar más iniciativas, pero no va a tener un carácter socialista. El concepto principal que une a estos países es la soberanía. Soberanía frente a la intervención occidental en particular, pero también el deseo de un mayor comercio sur-sur. Así que, en cierto modo, es un contexto completamente diferente. En este texto argumentamos, ya sabes, el espíritu de Bandung desde Tricontinental. Hacemos ese argumento. El contexto ahora es distinto. No se puede decir que los BRICS sean como Bandung o como el movimiento de países no alineados. Tienes toda la razón en la forma en que planteas la pregunta. Ahora, es un contexto diferente y tenemos que estar lo que hay. No imaginar o fantasear que es otra cosa distinta lo que realmente es. Sí, y un gran contexto es que el MNO tuvo lugar en una época en la que estos países contaban con la economía política más rica, lo que significa que no dependían enormemente del capital extranjero. Es decir, el capital extranjero existía. Hasta cierto punto, tenían que comprar granos muy necesarios, tecnología y así sucesivamente. Pero la dependencia era mucho menor. Ahora, sin embargo, muchos de estos países dependen del capital extranjero. India, por ejemplo, express text no unite de que tienen esfuerzos, which es tienen que hacer en reales. Es muy difícil en vida fibris. Así que creo que el problema es que, por un lado, quieres enfrentarte al núcleo imperial. Por otro lado, tienes que seguir dependiendo de él. Quizá relativamente más fácil reestructurar el comercio en 4 o 5 años, porque últimamente hemos visto que incluso después de los aranceles, las exportaciones industriales chinas aumentaron, lo que significa que hay suficiente margen fuera de ese 10 o 12% de la demanda creada por el consumo dentro de Estados Unidos, que puedes reponer hasta cierto punto. Pero no puedes reponer tu mercado bursátil si sigues dependiendo de él, porque los chinos no podrán darte esa liquidez. Tienen controles de capital y no están proporcionando liquidez al exterior. Pero creo que el profesor Patnaik y otros han argumentado que para que los BRICS realmente avancen con esta política, sería necesario algún tipo de independencia respecto al capital financiero centrado en el núcleo imperial. Mencionaste lo central que ha sido Rusia en el fortalecimiento de los BRICS que hemos visto recientemente. Se ha anunciado mucho una próxima conversación entre el presidente Trump y el presidente Putin. Mucha gente dice que no llevará a nada. Las tendencias de Rusia son muy sustanciales. The demands from Russia are very substantive. One is complete rethinking of the security apparatus. Una es una reconsideración completa del aparato de seguridad en Eurasia, lo que significa prácticamente reducir la presencia de la OTAN en las fronteras de Eurasia. Pero ahora también hay preguntas sobre el territorio en el este de Ucrania. E incluso,
Rusia podría hablar sobre si toleraría al gobierno en Kiev, que llegó al poder mediante un golpe de Estado. El complejo militar industrial, la comunidad de inteligencia y la propia Europa vetarían enormemente eso. Y ahora que Europa ha dicho que subvencionaría todo el complejo militar industrial, J.D. Vance dijo que si ellos pagan por nosotros, estamos bien. Seguiremos proporcionando armas. ¿Eres optimista respecto a estas conversaciones? Are you hopeful about these talks? Well, look, we've got two people who are Bueno, mira, tenemos a dos personas que son muy buenas conversadoras y negociadoras reuniéndose. Son personas muy inteligentes. No subestimes a ninguno de los dos. No son personas a las que se pueda pasar por encima, así que no sé qué va a pasar. Es muy difícil de predecir. Pero el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, acaba de hacer un comentario diciendo que ya sabes, tal vez la división de Ucrania vaya a ocurrir. Quizás eso sea una señal de que básicamente están diciendo, mirad, va a haber algunas concesiones territoriales que tendrán que hacerse. Él dijo, a corto plazo no tenemos que hacerlo. Until a same time you fall. But what does that even mean? Pero ¿qué significa eso realmente? O sea, ¿quién define esas cosas? Si algo se acepta a corto plazo, no entiendo qué quiere decir eso. Lo vi, pero pensé, parece que lo vas a aceptar a corto plazo y a largo plazo será un hecho consumado. Ya sabes, porque así es como funcionan estas cosas. Nunca he visto que esto ocurra al revés. Pero bueno, uno de los ejemplos que dio, fue el de algunos países de Europa del Este. Dijo que los aceptaron dentro del Pacto de Varsovia, pero sabían que al final esos países volverían y se unirían a la OTAN. Así que es muy difícil para los imperialistas replantearse realmente el aparato de seguridad. Quiero decir, vamos, él es el jefe de la OTAN. Come on, he's the head of NATO. Sí, pero el hecho de que dijera a corto plazo me sorprendió, porque la OTAN ha sido tajante en que no va a haber ninguna división y cosas así. Así que eso es una concesión por parte de Rutte. No sabemos qué les está diciendo Trump o qué está diciendo Trump, porque a mí me pareció como un globo sonda que Trump les está presionando diciendo, mirad chicos, se acabó, el este de Ucrania se ha perdido, Mariupol, el corredor terrestre hacia Crimea, perdido. Puede que se retiren de algunas zonas del norte y demás, que devuelvan partes como parte de un acuerdo, pero estas zonas se han perdido. Es probable que Trump les esté presionando diciendo, despertad, espabilad, no hay nada. Ahora, el problema para la OTAN no es Europa, es Estados Unidos. Así que es interesante. Hace unos meses hice un ejercicio, analicé la expansión de la OTAN. Y lo que estaba pensando, y no estoy seguro de si esto es exactamente preciso, pero es muy interesante. Cada vez que hay una conversación sobre la ampliación de la Unión Europea, si un país decía, queremos unirnos a la UL, la OTAN aparecía y decía, ¿por qué no os unís también a la OTAN? Me llamó la atención que eran los Estados Unidos quienes utilizaban la OTAN como su caballo de Troya, como una forma de seguir expandiendo su propia influencia. Lo último que querían era una UE fuera del control e interés estadounidense. Así que si Estados Unidos simplemente dice, mira, no nos interesa que la OTAN se expanda por todas partes, eso va a crear inestabilidad, entonces la OTAN no se expande. Entonces el acuerdo con Putin es fácil. Si existe esa nueva sensibilidad en Estados Unidos, eso es lo que tenemos que buscar. No creo que Mark Rutte hable en nombre de Ursula von der Leyen. Doesn't speak for Ursula von der Leyen. She doesn't speak for the European Commission. Ella no habla en nombre de la Comisión Europea. Europa no juega un papel decisivo en la OTAN. Si Estados Unidos le dice al mando de la OTAN, retiraos chicos, se van a retirar. Así que me interesa lo que está ocurriendo en la Casa Blanca. Me pareció fascinante cómo, en medio de este debate y contienda, J.D. Vance va a Múnich y da lecciones a los europeos sobre democracia. No habla de Ucrania, no habla de la OTAN, no habla de estos temas. Trump va a la cumbre de la OTAN y simplemente se baña en la adoración. No habla de estrategia, no dice nada sobre el futuro de la OTAN. Simplemente dicen, estamos aquí. Así que dudaría en sacar una gran conclusión.
Sí creo que Trump va a concederle a Putin una serie de concesiones si Ucrania es el tema principal de conversación. No necesariamente va a ser así. Hay muchas cosas en la agenda. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia son un tema principal. Ucrania forma parte de eso. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, iniciar conversaciones y demás. No sé si lo viste, pero después de que Trump llegó al poder, escribí un artículo diciendo que la administración Trump iba a intentar una estrategia Kissinger inversa, que consistía en intentar atraer a Rusia para que rompiera con China, porque se dieron cuenta de que al aislar tanto a Rusia como a China, y al fortalecer los lazos entre ambos países, los habían fortalecido a los dos. Ya sabes, les salió el tiro por la culata. Así que están intentando una estrategia Kissinger inversa, acercarse a Rusia, hacerse amigos de Rusia para poder aislar a China. Eso es lo que dije. Pensé que Trump iba a optar por eso. Curiosamente, The Wall Street Journal publicó recientemente un artículo diciendo que Trump va a seguir una estrategia al estilo Kissinger, en la que dará concesiones comerciales a los chinos, retirará algunos aranceles e intentará separar a China de Rusia. Así que esta idea del Kissinger inverso no es una fantasía. Cuando lo escribí, la gente me decía, eso nunca va a funcionar. Pero ese no es el punto. Que funcione o no es secundario. Lo principal es que esa era la dirección de la política exterior estadounidense. Siempre ha consistido en dividir a Rusia y China. Así es como aprovecharon el conflicto sino-soviético a su favor. Así que, en cierto sentido, tengo la sensación de que Trump está tanteando el terreno. Ya sabes, va a probar el terreno con Putin, a ver si funciona eso que llaman el Kissinger inverso. Y si eso no funciona, podría aparecer en Pekín. Hubo un rumor en China, cuando estuve allí recientemente, de que Trump va a presentarse en la celebración del 3 de septiembre por la derrota del fascismo. Xi Jinping va a organizar un gran evento en Pekín. Va a dar un gran discurso y todo eso. Hay rumores de que Putin va a ir, Trump va a ir. Así que escribí un artículo y fui a un programa de televisión diciendo que quizá Modi debería ir también. Y luego la prensa india lo recogió y dijo, ya sabes, ¿por qué este tipo Prashad dice que Modi debería ir allí? Y luego llegó un anuncio diciendo que Modi va a China para la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái. Todo esto es muy interesante, ¿sabes? Estoy 100% a favor de que India y China tengan un acercamiento. Así que pase lo que pase con Trump y Putin, les deseo suerte. Espero que la guerra en Ucrania llegue a su fin. Pero ahora mismo mi corazón late en la dirección de, sí, si Trump y Putin pueden hablar, ¿por qué no pueden Modi y Xi Jinping tener una conversación cara a cara y decir, mira, no tenemos una disputa fronteriza? Lo que tenemos es un problema de confianza entre China e India. No hay una verdadera disputa fronteriza. Eso se puede resolver. Sí, hay uno o dos temas, pero estoy completamente de acuerdo contigo en que esas cosas deberían dejarse para el futuro, y entonces se podrá hablar. Y China ha estado respondiendo de manera muy positiva. Tenía mucha curiosidad porque esta normalización de la relación entre India y China, ya sabes, llegó después de un periodo frío, justo después de la escalada y desescalada en Pakistán. Y dado que existe la percepción en la India de que China lo apoyó directamente, quiero decir, el Global Times dice que no lo hicimos. Vendimos armas de la misma manera que ellos compran armas a Francia, Estados Unidos y Rusia, pero no participamos. Pero dado que existe esa percepción en la India de que China lo apoyó directamente, y la normalización llegó de inmediato, me sorprendió gratamente. Y luego, por supuesto, lo que Trump hizo finalmente con las sanciones, creo que sentó las bases para el viaje de Modi a China. Personalmente, no estoy de acuerdo con lo de Kissinger, porque creo que en Washington está muy claro, y también para la élite gobernante, que nuestro único enemigo es China. Y se trata especialmente de la tecnología,
porque nunca en la historia de la humanidad el sur global había creado una amenaza tecnológica para el núcleo imperial. Quiero decir, la Unión Soviética lo hizo muy bien. Pero hay documentos muy serios que indican que para los años 60 e incluso antes, la Unión Soviética ya se estaba quedando atrás tecnológicamente, aunque en términos internos iba muy bien en cuanto a producción material y demás. Pero en cuanto a la vanguardia, se estaba quedando atrás, a pesar de todos los avances en tecnología espacial y demás. Pero ese no es el caso de China, y creo que ellos lo tienen muy claro. Creo que hay un debate sobre qué hacer con Rusia, si podemos dividir a Rusia en esa cuestión. Y muchas personas, incluido Mersheimer, argumentarían que el principal escenario está en el Pacífico, así que no hay que preocuparse demasiado por Eurasia. Aunque, creo que el otro punto es el complejo militar industrial. Has visto los datos laborales, son muy malos. Y el complejo militar industrial sí genera muchos y son buenos empleos. Estos forman parte de la burocracia laboral, o aristocracia obrera si lo prefieres. Y eso explica un poco tu punto sobre por qué Estados Unidos pide a todos que se unan a la OTAN, porque así puedes vender armas y demás. Permíteme terminar esta conversación con una última discusión. Es una discusión sobre alternativas, así que toca el socialismo, el capitalismo, etc. Hemos estado hablando más del lado económico, pero si pudiera preguntarte algo general sobre el socialismo. Pero antes de eso, tuviste una disputa con Yanis Varoufakis sobre la palabra tecnofeudalismo. ¿De qué trató esa disputa? Quiero decir, no lo llamaría una pelea. No se trataba solo de él, se trata de todo el conjunto. Quiero decir, acabo de enviar un tuit de una sola frase diciendo, bueno, dos frases. No existe algo llamado tecnofeudalismo, es capitalismo. Simplemente creo que esta visión de que hay grandes empresas rentistas, especialmente radicadas en el norte global, que buscan rentas y no hacen inversiones, que simplemente recogen rentas o datos y luego los venden como mercancías, es errónea. Quiero decir, estas empresas tecnológicas están gastando miles de millones de dólares al mes, construyendo infraestructuras, enormes granjas de servidores, ordenadores gigantes. X construyó un ordenador gigante en Tennessee y así sucesivamente. Están haciendo inversiones enormes. Son capitalistas en estado puro. No hay nada de tecno, no hay nada de feudal en esto. Es un error pensar así. Son capitalistas en estado puro y tenemos que entenderlos por lo que son. Por supuesto, están impulsando las fuerzas productivas como siempre han hecho los capitalistas, pero lo están utilizando para acaparar, para robar la riqueza del mundo a título personal, para hacerse inmensamente ricos. La renta no es ajena al capitalismo. Quiero decir, tenemos propietarios que cobran alquiler como parte de una estructura capitalista. Simplemente creo que gran parte de este discurso sobre, bueno, estamos en una nueva situación, en realidad no es tan nueva. No es tan nueva. Y el problema de decir, oh, bueno, estas son nuevas formas y hay señores digitales y todo eso, es que eso mistifica el capitalismo. Porque el capitalismo es una forma directa de extraer plusvalía del trabajo. Y eso es exactamente lo que ocurre. Hay decenas de miles de personas que trabajan en estas empresas tecnológicas, produciendo productos para la gente, produciendo la estructura. Si tomas Facebook, la publicación que hago no es trabajo. Soy un pequeño productor, de alguna manera produciendo algo o lo que sea. La infraestructura la construyen los trabajadores. Incluso en YouTube puedes comercializar un video en YouTube y demás, pero hay trabajadores que están construyendo la infraestructura de YouTube. Se está extrayendo su plusvalía. Ya sabes, ellos están produciendo una mercancía. Marx nunca dijo que las mercancías son, ya sabes, cosas tangibles como cajas de lápices o lo que sea. Una mercancía también es un servicio. Así que esto es capitalismo, no es feudalismo ni tecnofeudalismo, ni como lo quieras llamar.
Hablé sobre su libro con Yanis Varoufakis y tuve una respuesta muy similar. Creo que parte de este malentendido se debe a dos razones. Una es, quiero decir, uno debería preguntarse por qué esta literatura ha tenido tanto éxito en el norte global y no en el sur global. Eso se debe en parte a que el norte global cosechó los beneficios del capitalismo industrial a través de la extracción de trabajo excedente de la periferia. Y así surge esta idea de que el capitalismo industrial funcionó para ellos, y por eso quieren, de alguna manera, volver a eso, ya sabes, alejándose del capitalismo financiero, que no ha funcionado tan bien. Pero para el sur global en particular, no existe una edad de oro del capitalismo industrial. Así que no se siente de esa manera, es decir, que hubo un pasado del capitalismo que funcionaba mejor y que el presente es mucho peor. Creo que esa es la razón por la que hemos visto que esta literatura surge o gana popularidad en el norte global. Pero en el sur global, a la gente no le importa eso porque no se vivió esa fase de la edad de oro del capitalismo industrial, que en realidad ocurrió porque se podía extraer tanto excedente de trabajo de la periferia. Pregunta final. Recientemente hiciste un viaje a China. Yo, por supuesto, estoy en China. Estoy combinando dos cosas. ¿Cuáles son tus esperanzas respecto al socialismo? ¿Por qué sigues teniendo esperanza en el socialismo, aparte del hecho de que vivimos en un mundo altamente explotador? ¿Cuáles son las esperanzas positivas? Hice esta pregunta a Charles Abu Ghraib, un economista africano. Él habló sobre lo que está ocurriendo en el Sahel. Mucha gente habla de muchas otras cosas. ¿Cuáles son algunos de los movimientos reales o desarrollos concretos que te inspiran a imaginar siquiera que el socialismo es el futuro? ¿Y te ha dado China algún motivo para pensar que, de acuerdo, aquí hay un futuro donde el socialismo puede ser real? Y China nos ofrece algunos ejemplos concretos. Quiero decir, sí. La respuesta corta es sí. ¿Por qué? Porque no es Shanghái, ya sabes, ni las relucientes torres de Shenzhen. No es eso. Es cuando vas a la China rural cuando realmente percibes las posibilidades de un camino socialista. China no está diciendo que, ya sabes, hayan alcanzado el socialismo. Siguen creyendo que es, ya sabes, una república popular. Están en un camino, es un viaje y así sucesivamente. Pero te lo digo, es asombroso. Has estado en la China rural. ¿Sabes a lo que me refiero? Vas a cualquier lugar en los distritos más occidentales de la China rural, Xinjiang, cualquiera de estas zonas, y luego vas a Bihar y ves la diferencia. Y no me refiero solo a la pobreza de Bihar. También me refiero a las relaciones sociales. Ya sabes, la miseria de las relaciones de casta, la sensación de pequeñez que se impone a quienes no son terratenientes. Sabes, no hay ningún sitio donde ir al baño en una zona rural porque un terrateniente dice, eres un Dalit, no puedes usar mis campos. Y disparan a la gente. Quiero decir, las tierras comunales son robadas. El terratenientismo, la cultura de la jerarquía en el campo, en lugares como la India, es imperdonable y eso simplemente no lo ves. Y digan lo que digan, China, que si esto, que si lo otro, ve al campo, experimenta eso. Y si vas al campo en China desde Holanda, puede que no veas una gran diferencia. Sí, porque eso es otra historia. Estos son países pobres del sur global. Vas de Pakistán a China, desde zonas rurales, ya sabes, Sindh, donde mandan los vederas, es decir, lo poseen todo. De hecho, lo poseen todo. Eso no ocurre en el campo chino. Eso es una cosa. En segundo lugar, mencionaste el Sahel. Acabamos de publicar un informe en Tricontinental titulado El Sahel busca la soberanía. Es un estudio muy bueno realizado por un equipo panafricano. Pues bien, el Sahel busca la soberanía. Sabes, si preguntas, ¿por qué hubo un golpe militar? Pues porque los franceses no permitieron que la política germinara en esa parte del mundo. Simplemente no hay política, no hay burguesía. Sabes, no hubo una revolución burguesa en el Sahel. Cualesquiera que fueran las élites que se crearon,
Solo dependían de Francia, de la cultura francesa y así sucesivamente. Son estos jóvenes oficiales en el ejército. En los años 80 fue Thomas Sankara quien lideró el golpe desde los cuarteles militares y ahora es Ibrahim Traoré quien lo lidera desde el cuartel militar. ¿Por qué? Porque estos jóvenes oficiales sentados en el cuartel dicen, ¿qué demonios está pasando en nuestro país? Nos han formado para ser nacionalistas, para ser parte de un ejército nacional. No tenemos una nación, vamos a crearla. Eso me da esperanza. Sabes, no me quedo atrapado, no me obsesiono con esto. Oh, ¿por qué no hay elecciones en China? ¿Sabes por qué hay un golpe militar en Burkina? Eso no me interesa. No he bebido, ya sabes, la poción mágica de la falsa democracia liberal. Quiero decir, el robo de votos en la India. Eso es lo que ha estado diciendo Rahul Gandhi, ¿no? Robo de votos. Hay una casa en algún lugar de Bangalore. Aparentemente 80 personas viven en ese piso. Ni siquiera es una casa, era un piso. Vi el reportaje de Cora Abraham sobre eso. Él va a ese piso. Aparentemente 80 personas votaron desde un solo lugar. Vi a un tipo que votó en 6 mesas electorales, diciendo con orgullo, he votado por el BHP 6 veces, dijo. Sí. Quiero decir, qué democracia, qué elecciones, ¿sabes? No me siento cautivado. No es como Ramachandra Guha, ya sabes, mi viejo amigo, muy buen lanzador de spin. Ramachandra Guha defiende la democracia india, ya sabes, está gran. Yo no soy tan creyente en las instituciones. Así que lo más importante es, sea cual sea el gobierno que tengas, ¿han resuelto los problemas inmediatos de la gente? Si a eso lo llamamos socialismo, entonces socialismo. Lo dejamos aquí, Vijay. Muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, ha sido una conversación encantadora. Right, you reason with. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación para la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Forget to hit the subscribe button.